Señor. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta noche, como regularmente lo hacemos. A esta hora, bendito sea el nombre del Señor, y vamos a estar meditando. Hemos venido tocando un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Siguiendo los pasos de Yahshua, o siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo la vida y el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, gloria a Dios, a través del Evangelio de Lucas. Acuérdate que el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues hemos venido mirando en el Evangelio de Lucas, hemos venido meditando desde el mismo momento en que el Señor fue anunciado allí, de su nacimiento, y hemos venido caminando con Lucas, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Y nosotros nos apoyamos en dos principios bíblicos, uno en el Antiguo Testamento, o Tanaj, y el otro en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. El del Antiguo Testamento nos dice allí en Josué capítulo 1, versículo 8, de la siguiente manera. El Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el otro principio que lo tenemos en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, que está en el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 5, versículo 39, dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros, tomando estos dos principios, número uno, el del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, escudriñar, profundizar en la palabra del Señor. Y número dos, meditar, escudriñar y meditar en la palabra. Son dos principios bíblicos, no son enseñanzas humanas, no son enseñanzas de hombres, sino lo que el Señor dice en su palabra. Y hoy vamos a estar viendo, estamos en el capítulo 13, creo que es, capítulo 14, bendito el nombre del Señor, versículo 7 del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 7. Y hoy vamos a estar hablando de, como subtítulo, el punto 104 del subtítulo. Esto es precioso. Hemos venido meditando profundamente en la palabra del Señor. La Biblia dice: oh profundidad, las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. La palabra del Señor es muy profunda y tenemos mucho que aprender del Señor. Pero hoy vamos a estar mirando el punto 104, lleva como subtítulo Machal de las Hasunot. La Machal de las Hasunot, recuerda, Machal es una parábola, parábola de las bodas, es la parábola de las bodas, o la Mashal de la Hasunot. Y vamos a estar meditando desde el versículo 7, gloria a Dios, y creo que vamos a estar viendo hasta el versículo 11 este tiempo, pero vamos a ir meditando poco a poco en los versículos. Vamos a ir dividiendo estos versículos, ir mirando lo que nos enseña el Señor en su palabra. El versículo 7 del capítulo 14 del Evangelio de Lucas nos dice de la siguiente manera: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles:
Número uno, empezó con, aquí dice que le refirió una parábola, una mashal. Una parábola es un relato, es como un ejemplo que un rabí, escoge, busca para enseñarle a sus discípulos una verdad. Ahora, nosotros tenemos aquí nosotros más que un rabino. Nuestro Señor Jesucristo era el rabino de Israel, pero él más que un rabino era un rebé. Era algo mucho más, estaba mucho más por encima que un simple rabino. Entonces, aquí el punto número A, o la letra A, el primer punto de aquí de esta mashal de la Hasuno es Rashei Hamoshavot. Rashei Hamoshavot, que significa primeros asientos. Los primeros asientos. Él llega, el Señor llegó a una casa, ¿cierto? Gloria a Dios, para comer. Habíamos hablado de eso, ya lo habíamos hablado con un gobernante que era un fariseo, un peruchín, él les enseña algo y luego más adelante acuérdate, él había llegado, había sido invitado para comer, pero aquí encontramos que no era el único. El Señor Jesús, había sido invitado a la casa de este hombre, de este gobernador, gloria a Dios, de este gobernador que era fariseo. Este gobernador fariseo que era un Rashei HaPerushim, un gobernador que era fariseo. Él había invitado quizás a muchas personas, seguramente habían salido de la sinagoga, y invitó a algunas personas y entre ellas invitó al maestro a que les acompañara a esa cena, a esa comida, y cuando él llega allí, bueno, encontramos cómo el Señor sanó a aquel hombre que tenía un problema de era hidrópico, perdón, a veces se me dan las palabras, era hidrópico, tenía un problema de retenimiento de líquidos y el Señor lo sanó en ese Shabbat. Ahora, él está allí y luego cuando está con esta gente, observa que la gente que va llegando va buscando los mejores asientos, el lugar más cerca al, al, al anfitrión, estar como en un lugar de privilegio. Nosotros por regla general parece que esto es una variante del ser humano, ¿cierto? El ser humano siempre estamos buscando los lugares de privilegio, siempre estamos buscando el mejor lugar de la mesa. Es más, a veces llegamos a una casa de invitados y nos vamos sentando en la cabecera de la mesa o vamos escogiendo un puesto. Esto es una variante del ser humano y aquí encontramos esto. El Señor está viéndoles que ellos escogen los primeros asientos y es algo que el Señor al verlo nosotros tenemos. Entonces el Señor empieza a enseñarnos a través de esto. ¿Qué pasa cuando nosotros cogemos los primeros asientos? Estamos buscando nosotros nuestra propia gloria. Estamos buscando nuestro propio ego, que nos vean a nosotros como los mejores. Somos los más cercanos del anfitrión, somos los que tenemos mayores privilegios y eso es lo que queremos hacer ver a otros, que nosotros somos personas privilegiadas. Quiero decirte una cosa, hay mucha gente en las congregaciones que se sienten privilegiados, se sienten que son los mejores de la congregación por X y razón, quizás porque son más cercanos al pastor, y hemos encontrado, yo sé que quizás en las congregaciones donde ustedes van, encontramos a veces que se forman lo que llaman las roscas, se forman grupitos donde empiezan, se vuelven como muy selectivos.
somos selectivos. Ese de buscar el primer asiento es volvernos selectivos. Buscar que ser nosotros llamar la atención, buscamos siempre estar con los mejores. Y muchas veces, cuando nosotros hacemos esto, hacemos el Rashei Hamoshavot, estamos buscando el primer asiento, el lugar, el mejor lugar, nosotros muchas veces empezamos a hacer acepción de personas, empezamos a dejar a otros afuera de nuestro núcleo personal, de aquello que nos rodea, ¿cierto? Y esto no solamente se hace en la congregación, muchas veces lo hacemos en la familia. Entonces cerramos el núcleo y procuramos que nadie penetre el núcleo donde nosotros nos hemos ubicado. Y eso se llama acepción de personas. El Señor no quiere, el Señor dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Nosotros no debemos buscar ser los primeros en una congregación o en un lugar. Nosotros muchas veces queremos ser los primeros. Los más importantes. Y a veces sucede esto en muchas congregaciones. Se forman esos núcleos y también los ciertos puestos que se le dan a una persona en una congregación. Un título. A veces un título hace que la persona se sienta más que otros, que nos digan que si yo tengo el título de anciano de la congregación, que si tengo el título de diácono, que si me dieron el título de ujier, que si me dieron el título de líder, hace que la persona empiece a sentirse que tiene mayor privilegio o tiene mayor autoridad. Y permíteme decirte que el Señor cuando nos mira, Él nos mira a todos por igual. Todos somos exactamente iguales delante de la presencia del Señor. Para el Señor no hay privilegios. Para el Señor no hay favoritismos. Para el Señor todos somos igualmente importantes. Escúchame esto, no que el Señor nos ponga porque se llama, no, es que ninguno vale, no, todos somos exactamente igualmente importantes para el Señor. Ninguno es más que otro. Y el Señor nos está haciendo ver esto aquí. Él está viéndonos a nosotros, dice, mire, ustedes se quieren hacer sentir importantes. Quieren hacerse sentir que son los mejores, que están por encima de otros. Y esto no es lo que el Señor está buscando de nosotros. Por eso el Señor, quizás lo veamos más adelante en otra meditación, cuando habla con los discípulos, le dice el que ustedes quieran ser el mayor. El que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el siervo de todos. Aquí, ¿quién quiere ser siervo de otros? ¿Quién quiere estar al servicio de los demás? Eso difícilmente lo hacemos. Algunos sí, bendito el nombre del Señor. Pero cuando nosotros estamos en nuestro ego, en nuestra carne, en nuestra propia, ¿cómo lo llamaríamos? Nuestros propios deseos, entonces no queremos servir a nadie, sino queremos que nos sirvan. A veces ese es el gran problema de muchas congregaciones con el título de líder, porque el líder es el que está por encima de los demás. Y este es un problema grave en muchas congregaciones, cuando se le da a una persona liderazgo. Pero lo que el Señor no quiere de nosotros no es que nosotros estemos por encima, no por encima, sino que nosotros estemos por debajo. Esto es interesante cuando el Señor conforma su iglesia, cuando el Señor funda su iglesia, Él comienza con un grupo de discípulos, de seguidores, que lo seguían a todas partes donde Él iba, y de esos discípulos, Talmidim, que Él tenía, escoge a 12. Él empieza a buscar a 12, no porque fueran mejores, sino porque Él quería buscar personas que tuvieran un don de servicio. Y los llama, busca 12, y de esos 12 les pone por nombre apóstoles, Eslijim.
que significa algo así como mensajeros. Alguien decía que la palabra apóstol significa cartel, el que lleva los mensajes. Eso es lo que es un apóstol, el que lleva el mensaje, el que tiene que exponer su vida para llevar el mensaje. Hoy por hoy, los mal llamados apóstoles que no existen, que tienen un título que se han puesto ellos mismos, son personas que no ejercen realmente, no tienen ese ministerio, porque el ministerio del apóstol de Leslie King era llevar el mensaje, llevar un mensaje quizás en tiempo de guerra, llevarlo del campo de batalla, a llevárselo al rey para decirle cómo estaban sucediendo las cosas, qué es lo que estaba pasando. Y este mensajero, este Slijim, este apóstol, tenía que ir y tenía que enfrentar los peligros del camino, los peligros que le estaban allí rodeando, que le estaban, querían que el enemigo, las fieras, las víboras, todo, había muchos peligros que tenía que enfrentar este mensajero, este apóstol, este Slijim. Y de esta manera el Señor escoge 12 que estuvieran dispuestos a enfrentar los peligros que corresponderían por ser portadores del mensaje del Evangelio, las Besuras Cajeulá del Marcus Hashem. Ahora bien, ellos los pone el Señor como columnas de la iglesia, como las bases de la Kehila, de la congregación que él había formado. La piedra angular, la piedra de cimiento es Hamashiach, es nuestro Señor Jesucristo, él es la piedra y pone las 12 como columnas. ¿Para qué son las columnas? Las columnas no es para que se pongan por encima. No se ponen las columnas encima de los muros. No se pone la columna al final de la edificación. Terminamos de edificar la casa y ahora ponemos las columnas. ¿Qué pasa cuando yo edifico una casa y pongo las columnas encima? La casa se desploma. Las columnas son para sostener la casa. Las columnas son las bases de una edificación. Y eso era lo que tenía, ese era el propósito del Señor al escoger los 12, ponerlos como columnas, ponerlos como siervos, ponerlos como mensajeros, ponerlos frente al campo de batalla, que ellos tendrían que ir y enfrentar al enemigo. Ellos tenían que ir adelante, no tenían que ir allí por encima, sino tenían que ir a defender la congregación. Ellos es lo que hicieron. Por eso cuando nosotros vemos y leemos la historia de Shaul, del apóstol Pablo, encontramos que fue un hombre perseguido. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido hasta dar la vida por el Señor. Y la gran mayoría de los Slijim, de los apóstoles, dieron su vida por el Señor, excepto Yohanan o Juan, que fue llevado a la isla de Patmos, allá como una especie de deportación, de patriación, allí a una isla que no tenía absolutamente nada, una isla prisión. Ahora, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Mire, cuando ustedes, primero que todo, nosotros no estamos llamados a ponernos por encima absolutamente de nadie, de nadie. No somos mejores que otros y no tenemos como siervos del Señor. Como siervos del Señor no buscamos privilegios. El verdadero siervo está dispuesto a sacrificar su vida, a sacrificar su comodidad por la comodidad de otros. No está, no es el que llega y que llegó a un lugar y entonces tiene que ser su habitación, la mejor habitación, y ojalá que vaya a un hotel de 5 estrellas y el alimento que me tienen que dar es el que yo les he pasado en la carta, porque esto es lo que yo como y el tipo de agua que yo bebo y lo que yo consumo y así sucesivamente. No, un verdadero siervo, un verdadero eslijim, que no lo hay, un verdadero siervo. No voy a hablar de apóstoles porque no los apóstoles fueron 12 y los que salieron después de estos 12 son todos falsos apóstoles de Jesucristo o falsos eslijim de Hamashiach. Estos
Pero nosotros que debemos tener un espíritu de siervos, debemos entonces estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por la comodidad de los otros. Poder dejar que los otros, darle a los otros lo mejor, que el Señor sabrá darnos a nosotros entonces nuestra recompensa. Entonces aquí yo estoy mirando, gloria a Dios, que lo primero que encuentro aquí en que vamos a entrar ahora sí en la Mashal de la Hasunó. Ya el Señor entonces estaba mirando, observando cómo escogía un asiento en la mesa. Entonces le refirió una parábola diciéndoles, una Mashal, dice, versículo 8, dice, cuando fuereis convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué tremendo esto. Entonces el punto B es busha, vergüenza, busha. Hemos leído el versículo 8 y 9. El Señor dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Nosotros sabemos que nosotros hemos sido convidados a una boda, a unas bodas, y son las bodas del Cordero. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Hemos sido convidados a las bodas del Cordero. Ahora, el Señor nos dice, mire, nosotros estamos en este lugar, somos peregrinos y extranjeros, pero recuerda que este lugar es el lugar preparatorio. El Señor nos está preparando a nosotros, para que nosotros lleguemos, vayamos a las bodas del Cordero. Ahora el Señor dice, mire, cuando fueres convidado, si alguno te convida a alguna boda, no te sientes en el primer lugar. No busques un lugar de privilegio para tu vida. No busques un lugar de privilegio. No pienses que tú eres, que por que ser el pastor o por ser el rabino o por ser el evangelista o por ser el predicador invitado, entonces tú tienes privilegios. Nosotros no tenemos privilegios. No te podemos pensar con privilegios. No nos pase a nosotros lo que le pasó a aquel hombre que fue invitado a una congregación a que llevara el mensaje de la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la de Bar de Hashem. Fue invitado este hombre y cuenta la historia que cuando este hombre llegó a la congregación, el hombre llegó muy ufano, muy orgulloso, muy como ya casi flotando sobre el aire, y llegó y se sentó en el primer lugar. Cuando llegó allí y se sentó, este hombre buscaba sobresalir, que todo el mundo viera que él era el predicador invitado, el importante de la reunión en ese momento. Él era la persona que importaba según él. Él era más importante que cualquier otro en la congregación. Era una persona que había hecho muchos estudios teológicos y era de mucho renombre quizás en la ciudad donde vivía o como sea. Llegó este hombre, se sentó en la primera silla, se sentó en el lugar de privilegio
Y cuando el pastor, el dirigente de la congregación, lo llamó al púlpito a que predicara el mensaje, este hombre subió muy prepotente, subió con prepotencia allí a ese lugar, porque él estaba viendo que esa iglesia era una iglesia de gente quizás humilde, gente que no valía ni siquiera la pena ir a predicarles a ellos, pero lo habían invitado y quizá le iban a pagar una buena remuneración por haber predicado. Y él sube con ese espíritu de altivismo, altivo, y empieza cuando se para frente a la congregación, una congregación llena de la gloria de Dios, llena de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, una congregación entregada, humillada, allí esperando recibir la palabra del Señor, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que les edificara. Eran personas que estaban buscando del Señor y no del hombre. Cuando este hombre se para allí, dice la historia, que cuando fue a predicar su mensaje, porque una cosa es cuando yo predico el mensaje de la palabra de Dios y otra cosa es cuando predico mi mensaje. Hay muchas personas que predican su mensaje. Ya tienen el mensaje preparado y ya no necesitan ni siquiera meditar en la palabra. Cuando él fue a predicar su mensaje, dice que le vino el Parkinson espiritual. Yo no sé si tú sabemos lo que es el Parkinson. Le vino el Parkinson espiritual y este hombre empezó a temblar, empezó a tartamudear y no pudo en ese momento predicar nada. Porque allí él se dio cuenta que lo que él estaba llevando era su mensaje y lo que había allí era la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Hay congregaciones, mi amado hermano, mi amada hermana, donde lo que se mueve es la gloria del hombre. Donde el que se mueve es la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Y entonces el hombre es el que se va a la gloria, el hombre es el que sobresale, el hombre es el que tiene el que recibe toda la honra y toda la gloria. Pero allí en la congregación lo que se movía era la gloria de Dios. Y este hombre intentó predicar y no pudo. Y se tuvo que bajar de allí de ese lugar donde iba a predicar y que empezar a bajar e irse avergonzado a sentarse a la última silla. Puxa. A la última silla. Y estando este hombre sentado en esa última silla, se le acercó una hermanita de la congregación, la que barría el templo, la que barría el lugar donde la iglesia se congregaba. Y se le sentó al lado y le dijo: hermano, tengo una palabra del Señor para darle. ¿La quiere recibir? La hermana que barría el lugar donde se congregaba la iglesia, la que iba. Y el hombre allí avergonzado, Pushá, avergonzado, le dice: hable, hermana, ¿qué puedo yo decir? Y ella le dice: el Señor le manda a decir que si usted se hubiera subido como se bajó, se hubiera bajado como se subió. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces queremos que nos miren a nosotros. Es lo que estamos viendo en congregaciones de hoy en día. Que es lo que yo muchas veces les hago énfasis, que cuando una persona, que lo que se está predicando es del predicador, ten cuidado. Hay lugares, yo he estado en lugares, amados hermanos, donde voy a escuchar el mensaje de la palabra y el predicador empieza a predicar, lee la Biblia y empieza a hablar aparentemente de Dios. Está hablando de Dios. Pero el centro de la predicación no es el Señor. El centro de la predicación es Él. Porque aunque habla de Dios, Dios está hablando de Él. Y entonces, estas personas que en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, que en este momento, en sus congregaciones,
están buscando el primer lugar, tienen que tener cuidado. No vaya a ser que llegue a ese lugar una persona que sea más distinguido que él delante de la presencia del Señor y vaya con vergüenza, con bushá, a ocupar el último lugar. Que el Señor nos ayude. Acuérdate que esta predicación, esta meditación es una meditación de edificación más que de arrepentimiento. Pero a pesar de que es una predicación o una meditación de edificación para la iglesia, nosotros debemos tener mucho cuidado de no creer que somos mejores que otros. Saúl decía que cada uno mire a su hermano como si fuera mayor que él. Que nosotros podamos ser verdaderamente quien soportemos el peso de la iglesia, que podamos llevar en nuestros hombros esa carga, tener un espíritu de servicio, saber que el Señor en su tiempo nos dará el lugar que a nosotros nos corresponde. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos nosotros buscando sobresalir en medio de la congregación? ¿Estamos buscando que nos vean como los mejores o los más sabios y más sobresalientes de la congregación, los líderes, los dirigentes, los dueños de la iglesia? ¿O estamos nosotros como siervos del Dios vivo para servir a nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Eso solamente lo sabes tú. Vamos a terminar en esta tarde dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido entrar en su presencia, darle gracias al Señor. Gracias por habernos hablado, por habernos enseñado, y que esta palabra que hemos compartido hoy sea una palabra viva y eficaz para nuestras vidas, y que nosotros podamos meditar en ella y entender la voluntad de Dios. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, en esta tarde compartir, Señor, esta meditación de tu palabra, Padre. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento queremos pedirte, Abacados, Señor, que nos ayudas a entender, Señor, Dios mío, Padre Santo, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar en medio de tu congregación, Señor, y enséñanos, Padre Santo, Santo de Israel, a tener un corazón de siervo, un corazón, Señor, de servicio, un corazón, Señor, Dios mío, que podamos mirar a nuestros hermanos, Señor, que nos rodean, Señor, como mayores que nosotros, Señor, que podamos, Señor, nosotros ser de bendición, Padre Santo, no solamente en nuestra congregación, no solamente en el lugar que nos congregamos, sino en el lugar, Señor, donde vivimos y nos movemos, Padre. Gracias te damos en esta tarde por tu amor, tu misericordia, por tu luz y tu verdad. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Amados, hemos llegado al final de este su tiempo de una palabra edificada, la de Bar de Hachén. Que el Señor les bendiga. Yevarjeja Adonai dismereja, Yael Adonai Panah Peleja Bijuneja, Ish Adonai Panah Peleja Beyasen Leja Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. Que el Señor les bendiga. Shalom Ubrajá, y gracias por habernos acompañado en este día.